Buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida al ciclo webinar de educación pública Educando en la Pandemia. El primer ciclo webinar de educación pública se relaciona con la importancia de la contención emocional para docentes y asistentes de la educación. Dejamos con ustedes a la directora de Educación Pública, Alejandra Greve, quien será la expositora de esta jornada. Muy buenas tardes, para mí es una alegría hoy día poder dar inicio a estos webinars destinados a todas nuestras comunidades de la educación pública y partir con un tema que hoy día es relevante e importante debido al contexto en que estamos. Yo creo que muchos de los que me están escuchando en este momento habrán visto o habrán podido revisar más de alguna charla o webinar con este tema. Yo he querido cambiarle el nombre. En vez de contención, he querido poner acompañando. Y hay una razón bien de fondo en esto, que ojalá la podamos tener bien presente a medida que vayamos avanzando en esta conversación que hoy día quiero tener con ustedes. Cuando hablamos de acompañamiento, lo primero que me gustaría que tengamos, y ojalá podamos mantener esa imagen durante toda esta charla, es entender que es un caminar en conjunto con alguien. No camino solo, estoy con alguien. Voy de la mano o voy simplemente acompañado. Hay una conversación que es atenta, una escucha que estoy dispuesto a escuchar con todos los sentidos, con todo mi cuerpo, con toda mi persona. Y hay una búsqueda de un actuar en común. Ya no soy yo, hay un nosotros. ¿Por qué hablamos de contención? ¿Por qué hoy día es tan importante o ha salido, ¿no es cierto? Hemos visto en todas partes el tema de la contención emocional. Lo primero, que cuando hablamos de contención, lo primero que tenemos que tener claro es que nos centramos en la persona. Salimos de la tarea y pasamos a la persona, porque centramos la atención en la persona, en aquel que necesita esa contención. Y la contención tiene algo a la base que es muy importante, que tiene como objetivo favorecer la expresión de las emociones. Se refiere, cuando yo digo contener, imagínense qué podríamos estar conteniendo. Yo contengo, estoy amarrando, tengo algo, ¿no es cierto?, que lo quiero mantener dentro de sus límites. ¿Y qué quiero hoy día, cuando hablamos de contención emocional? Mantener dentro los sentimientos, los impulsos, los afectos. ¿Y por qué es importante hablar de contención? ¿Y por qué es importante, al lado de la palabra contención emocional, poner la palabra acompañamiento? Porque tenemos que identificar nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras necesidades. ¿Qué nos está pasando hoy día? De eso es lo que quiero conversar con ustedes. Y toda esta contención emocional, todo esto que yo estoy guardando dentro, requiere de un ambiente, requiere de un ambiente de contención. Y ese ambiente de contención tiene que ver con el acoger, con el poder estimular la confianza del afectado. Implica proporcionar calma, seguridad física y emocional, pero respetando el ritmo propio y el espacio de cada una de las personas. Hay dos polos que van aquí siempre en la contención y en el acompañamiento. La actitud empática, el poder ponerme, ¿no es cierto?, en los zapatos del otro, poder entender qué es lo que le está pasando, y esa escucha activa. La escucha activa significa, en primer lugar, que voy a suprimir todo juicio. Voy a escuchar realmente, sin estar pensando qué le voy a contestar. En resumen, hoy día es cómo nos acompañamos en este contexto. Y lo claro, después de estos 4 meses, que para poder salir de esta situación, tenemos que salir todos juntos. No podemos salir solos. Primera pregunta, ¿qué nos ha pasado desde que comenzamos a trabajar remotamente? Yo me imagino que muchos de ustedes se han hecho esta pregunta más de una vez, lo más probable que no al principio, ¿no es cierto? Porque nos pasó algo muy rápido. Pero yo les diría, a ver, ¿qué nos ha pasado? ¿O qué ha pasado?
lo primero que podemos decir, no sé si nos hemos dado cuenta, es que cambiaron las estaciones. Partimos el contexto o la situación de pandemia en verano y hoy día estamos en invierno. Han pasado 3 estaciones. ¿Qué otra cosa nos ha pasado? Han cambiado nuestros hábitos. Si nos damos cuenta, ya no salimos, por ejemplo, todos los días a trabajar, a la escuela, al liceo, al jardín. Estamos en casa. En tercer lugar, han aparecido nuevos términos que nos han cambiado nuestro lenguaje. Para nosotros hoy día es normal y común hablar de cuarentena, hablar de distanciamiento social, la comisaría virtual para sacar un permiso pasa a ser algo de una rutina práctica. Hablamos de cordón sanitario y irrumpe en nuestras casas el teletrabajo. ¿Con qué imágenes a lo mejor podemos asociar esto que está pasando? Aquí hay una ola. ¿Qué tiene que ver esta ola con lo que hoy día pasa? Si nos imaginamos que estamos a la orilla del mar y el mar está calmo y de repente viene una tremenda ola. ¿Qué nos pasa? ¿Nos dan ganas de arrancar? Si no estamos atentos, lo más probable es que nos pesque la ola, ¿no es cierto? ¿A quién no lo ha revolcado alguna vez una ola? Y si la ola nos pesca, ¿no es cierto?, y nos sumergimos en la ola, lo más probable es que nos van a pasar y vamos a tener distintos sentimientos. Esto es lo que ha pasado. La situación cambió y apareció intempestivamente de un día para otro. O a lo mejor podemos similar también que lo que hoy día nos ha pasado y lo que nos ha pasado en este último tiempo, tiene que ver con esta montaña rusa, una montaña rusa emocional. Hemos pasado de sentimientos de entusiasmo a angustia o agobio. Muchas veces nos creemos que somos multipolares, ¿tá? En un mismo día atraviesa por nosotros un conjunto de emociones. Es como cuando nos subimos a la montaña rusa. Parte despacio, ¿no es cierto? Llegamos arriba y en la medida que va bajando, o no sabemos cuán fuerte va a bajar la montaña rusa, pasan muchos sentimientos y muchas emociones al mismo tiempo en un tiempo muy, muy corto. Hoy día escuchamos hablar, ¿no es cierto?, de que estamos en un tiempo de crisis bien especial, ¿ya? Las crisis son todas distintas, pero las crisis tienen características en común. Lo primero que podemos decir es que este tiempo de crisis es una situación de alta complejidad, es una crisis nunca antes vivida. No habíamos vivido una crisis de pandemia, en donde lo que estuviera en el centro fuera esta emergencia sanitaria. Es un contexto de emergencia. No sabemos muchas cosas. Prima la incertidumbre. Es algo que a lo mejor si hubiéramos conversado en enero o en febrero, ni siquiera hubiéramos imaginado que íbamos a vivir por algo así, o íbamos a pasar por algo así. Nos afecta, y nos afecta en todos los ámbitos, en el familiar, en el profesional, en nuestros hábitos de trabajo, en todo. Hay nuevos códigos, aparecen nuevas rutinas, hay aislamiento y distanciamiento físico. Ya no nos podemos abrazar, ya no podemos saludarnos como nos saludábamos antes. Y más encima nos dicen que hay cierta distancia que debemos mantener. Aparece el desempleo, aquellos que tenemos niños, nuestros niños están en nuestra casa. Aparece la enfermedad, más lejos o más cerca, nos toca de alguna forma. Y en nuestra cabeza surgen muchas preguntas. Y en esta situación nos hacemos preguntas, bueno, ¿por dónde comenzar? ¿Por dónde partimos? Hay un periodo de adaptación que todos vivimos, ¿no es cierto? Ese primer mes en que todo cambió, tuvimos que adaptarnos a una nueva situación que a muchos no nos gustó, no nos acomodó, a lo mejor no era lo que esperábamos, no teníamos todos los medios para resolver todas las preguntas. Y lo más importante es que como seres humanos no nos gustan las crisis, no nos gusta la incertidumbre, nos gustan las certezas, nos gusta esto de tener los dos pies bien puestos en la tierra, ¿no es cierto?, de tener el control. Y aquí perdimos el control, porque a pesar de todo, ¿no es cierto?, que buscamos respuestas, tenemos mucha información,
información que muchas veces, ¿no es cierto?, más que informarnos nos confunde. Nos han dado, yo creo que a muchos de ustedes, ¿no es cierto?, ganas de no seguir viendo o no seguir escuchando más noticias. Y nos volvemos a preguntar, ¿por dónde comenzamos? Y lo primero, les diría yo, es hacernos esta pregunta. ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué nos ha pasado? Ojalá pudiéramos pescar un lápiz y un papel y poder escribir qué nos ha pasado. Detenernos un poco. Y poder poner nombre a las emociones. Si tuvimos pena, si hemos pasado por la rabia, si nos sentimos agobiados, si sentimos que estamos estresados, que estamos angustiados, ponerle nombre a la emoción. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos pena? ¿Por qué tenemos rabia? ¿Cuáles son las causas de nuestro agobio? ¿Qué hace que sintamos tanta ansiedad? ¿Será el encierro? ¿Será que no sabemos lo que va a pasar? ¿Qué nos da angustia? Que mi pareja no tenga trabajo, que mis padres estén enfermos, que yo me vaya a enfermar, que mis hijos se vayan a enfermar. Es importante sacar esas emociones. Acuérdense, contener significa, ¿no es cierto?, que yo tengo aquí guardado, y para poder trabajar con esas emociones tengo que sacarlas de esta caja, y tengo que ponerle nombre, y tengo que saber por qué me pasan estas cosas, y cómo las expreso. ¿Cómo expreso la pena? ¿Lloro? ¿Cómo expreso la rabia? ¿Grito? ¿O me enojo? ¿O me quedo callada? ¿Qué me pasa por el agobio? ¿Siento una sensación de que ya no puedo? ¿Por la ansiedad? ¿Por la angustia? Hagan el trabajo. Dense el trabajo de sacar un papel en blanco y de escribir. Es importante sacar lo que está dentro hacia afuera. A lo mejor no lo vamos a solucionar, pero ser capaces de expresar verbalmente qué nos pasa o qué nos ha pasado. Son casi 4 meses ya, en donde nuestra vida cambió, nuestra rutina habitual cambió de un día para otro. Es clave hacerlo. Les pongo esta imagen porque yo creo que muchos nos hemos sentido en esta sensación, ¿no es cierto?, de multitareas. Multitareas que no estábamos preparados. Estábamos acostumbrados a ir a hacer clases, a ir al establecimiento educacional y cumplir nuestras funciones, y de la noche a la mañana se cerró la escuela. Por lo tanto, dejamos de cumplir esas funciones y asumimos múltiples roles en nuestra casa, que a lo mejor los teníamos distribuidos de una forma y que funcionaba, porque además aquellos, ¿no es cierto?, que tienen hijos iban al colegio, aquellos que tienen hijos más grandes trabajaban, etc. Y la rutina se quiebra, la rutina cambia. El que tengamos multitareas también nos afecta, porque nos preguntamos muchas veces, ¿seremos capaces? ¿Y tenemos que hacerlo todo bien? Hay algunas cosas que a lo mejor no puedo hacer tan bien, o estoy haciendo algo y me acuerdo que tengo que ir a preparar el almuerzo, o estoy haciendo algo y hay alguno de mis niños que me requiere, no tengo el espacio que necesito, no puedo salir, son miles de cosas. Y por eso hay una irrupción de emociones, de sentimientos que nos inundan, y que nos inundan por completo. Por lo tanto, es bueno saber cómo. Para saber cómo manejar esas emociones, hay que saber cuáles son esas emociones, cuáles son esos sentimientos, y qué hay detrás de eso. ¿Qué es aquello que más nos molesta o qué es aquello que más nos produce incertidumbre? ¿Qué pasó en la escuela? ¿Qué pasó en el liceo? ¿Qué pasó en el establecimiento educacional? Piensen en una cosa, que no es menor y que a lo mejor en otras instituciones no pasa tan fuerte como puede pasar acá. La escuela, por definición, es un espacio de socialización. Supone relaciones de proximidad y presenciales, ¿no es cierto?, que repentinamente se cortan a esta presencia física o esta relación física, ¿no es cierto?, que se da en la escuela, en encontrarnos con nuestros alumnos, con nuestros apoderados, entre nosotros, ¿no es cierto?, nuestros colegas, con nuestros directivos, etcétera, se irrumpe de un día para otro. No nos avisan, se corta.
Y la escuela tiene que reinventarse, porque de alguna forma tenemos que continuar, ¿no es cierto?, entregando aprendizaje. Entonces, esta vida cotidiana que teníamos en la escuela, con nuestros roles, con nuestras funciones, en donde lo presencial es clave, todo quedó en silencio de un día para otro. Y la incertidumbre y el desconcierto inicial fue generalizado para todos los actores que cumplen algún rol en la escuela. ¿Qué le pasa a un equipo directivo? Lo primero, que es obvio, pero es bueno verbalizarlo, no existe un espacio físico para dirigir. No existe. Los niños no están en la escuela, se fueron a la casa. Debemos encontrar nuevas formas de realizar nuestras tareas. En un principio pensamos y creemos que tenemos que cumplir los programas. Nos hablan de aprendizaje remoto. ¿Qué será eso? Tenemos que buscar una nueva forma de comunicarnos y además comunicarnos con nuestros alumnos y con nuestra familia. Esto hay que tenerlo claro, que donde ustedes puedan hoy día leer, sea aquí o a nivel mundial, es una experiencia inédita, nunca antes vivida. Por lo tanto, la primera pregunta que uno se puede hacer, bueno, ¿estábamos preparados? No. ¿Esperábamos que esto pasara? No. ¿Teníamos todas las respuestas? No. ¿Y qué le pasa a los docentes y a los asistentes? De alguna forma, el espacio físico presencial también se acaba. Ya no está esa estructura de un horario, en donde yo tengo un horario y sabía perfectamente lo que tenía que hacer primero, segundo, tercero. Cuál era mi horario de trabajo, cuáles eran las asignaturas que tenía que enseñar o impartir, cuáles eran las labores que tenía que realizar. Tenemos que continuar enseñando, tenemos que continuar para que nuestros niños y estudiantes sigan aprendiendo. Sentimos, y es verdad, que hay una mayor carga de trabajo. Nos dicen que tenemos que hacer teletrabajo o que tenemos que hacer material escrito, imprimirlo para que nuestros apoderados y nuestros alumnos puedan ir a buscarlo. Esto potencia absolutamente el estrés y la ansiedad, porque tenemos que acostumbrarnos a una nueva realidad. Todo esto afecta el bienestar. Siempre piensen que todo cuando irrumpen los sentimientos, y esos sentimientos y emociones irrumpen fuertemente, lo primero que afecta es el bienestar, y por eso viene el estrés, porque no sabemos qué nos está pasando. Y de alguna forma, ¿no es cierto?, sentimos que nuestra salud mental se ve afectada. Pero, además, tenemos una nueva labor. Tenemos que ver de qué forma continuamos esa directa relación con nuestros alumnos. ¿Cómo lo hacemos? ¿A través de qué? No lo tenemos pensado, tampoco lo tenemos sistematizado. Tenemos que aprender. Y vamos creando de a poco nuevas formas de comunicación. ¿Qué es lo que vamos tratando de hacer en el fondo? ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer en un inicio? Y a lo mejor hoy día sí le podemos poner nombre. Estamos tratando de reconstruir paulativamente, lentamente, estos puentes afectivos, estos puentes físicos que existían en la escuela con la comunidad. ¿De quién? De directivos, de docentes, de asistentes, de auxiliares, de alumnos, de apoderados. Y para eso tenemos que producir las condiciones. ¿Cómo? Es la gran pregunta que nos hicimos todos en un principio. ¿Cómo mantenemos ese contacto que es tan propio de la escuela, en donde todos los días nos vemos las caras, en donde todos los días contenemos a nuestros alumnos, en donde todos los días nos encontramos con distintas vivencias, compartimos con nuestros colegas, etc.? ¿Cómo eso hoy día lo transformamos y lo llevamos a una realidad que puede ser virtual y que ya no es física, porque ya no nos podemos encontrar? Hay sentimientos, y uno de los sentimientos más fuertes, yo les diría que aparece, es este sentimiento de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque este sentimiento va a atravesar todas las vivencias que nosotros teníamos en nuestros espacios educativos. Nos sentimos vulnerables. ¿Por qué? Porque esa seguridad que daba la estructura escolar se acabó. Ya no está. Se nos acabaron las certezas.
y tenemos que aprender entre todos a reconstruirlos. Y hay un tema que también es importante acá, como docentes y como auxiliares, más que como auxiliares diría yo, tanto docentes como asistentes de la educación, en buscar y empezar a reconstruir estos canales de comunicación virtuales con nuestros estudiantes, sea a través del WhatsApp, sea a través del mail o las redes sociales. De a poco no nos vamos ni dando cuenta y vamos entrando en los hogares de nuestros alumnos. Y vienen las preguntas. ¿Tenemos todas las herramientas? Porque nosotros, como docentes, como asistentes, como directivos, también tenemos que empezar a contener. ¿Con qué realidad nos empezamos a encontrar? Con nuestros estudiantes, con nuestros apoderados. Es difícil. Y vienen preguntas hacia nosotros mismos. ¿Cómo ayudo si yo no estoy tan bien? ¿Cómo ayudo si yo también me siento frágil? ¿Cómo puedo ayudar si yo también me siento vulnerable? ¿Qué podemos hacer entonces? Lo primero, después de que tener claro qué nos pasa, qué sentimos, dónde están nuestras limitaciones, cuáles son nuestras barreras, es poder ponernos en acción y decir, bueno, ¿cómo reconstruimos? O cómo construimos algo nuevo, algo distinto. Y esto es darle sentido a una nueva realidad, asumir que hay una nueva realidad, entender que estamos en un cambio. Y tiene que aparecer algo que muchas veces, sobre todo a los docentes, yo también soy profesora, nos cuesta, que es la flexibilidad. Y tratar de adaptarnos a esta nueva situación que nos está exigiendo habilidades y competencias que no tenemos o que no creíamos que teníamos y descubrimos que sí las teníamos en un escenario completamente nuevo e inimaginable y además lleno de incertidumbres. Sabemos que hay un virus, ¿no es cierto? Pero sabemos que el virus muta y cambia rápidamente. Nos dicen que va a haber un pic en un tiempo y el pic no es en ese tiempo, es en otro. Entonces, con este escenario, siendo seres humanos, ¿no es cierto? Y centrándonos en las personas, tenemos que aprender a construir y a reconstruir todo aquello que de alguna forma nos da una seguridad y que hoy día no lo tenemos. Por lo tanto, la flexibilidad, la capacidad de adaptarnos y de aprender y de abrirnos a aprender unos de otros es fundamental. Tenemos que, a ver, frente a una crisis, y yo creo que todos en nuestra vida hemos tenido crisis personales, hemos tenido crisis de distintos ambientes, de distintas características. Nos pasan distintas cosas frente a las crisis. O entramos en shock, ¿no es cierto? Y ahí nos quedamos esperando que pase la crisis. O abrimos la ventana de la otra mirada de la crisis y la vemos como una oportunidad. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque no nos olvidemos de algo. Nosotros estamos hablando que esta crisis además afecta nuestro contexto laboral, que es un contexto escolar. Y en toda sociedad donde hay escuela y donde se habla de educación, sobre todo, y que se imparte en una escuela, siempre tenemos a la base que para que la vida comunitaria, ¿no es cierto?, o la vida educacional funcione, hay estructuras. Piensen en todas las estructuras que tienen sus escuelas. Y hoy día no están. Entonces, ¿cómo hoy día, en esta crisis, con todas estas características que tiene, vemos hoy día una oportunidad para nosotros personalmente de volver a reinventarnos y una oportunidad también para volver a repensar la forma en que educamos, la forma en que tenemos concebida la escuela y cómo esta crisis nos abre distintas oportunidades que a lo mejor ni siquiera hubiéramos pensado si esto no hubiera ocurrido. Se acabó la estructura. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Somos vulnerables porque no tenemos la estructura. Y eso hace que nos sintamos agobiados y por eso debemos acompañarnos. Y una clave bien importante acá, en las crisis y en las oportunidades, sobre todo cuando cambian los contextos y se nos vienen abajo las estructuras, es volver a construir costumbres nuevas, rutinas nuevas, que van a marcar y que el día de mañana, cuando miremos hacia atrás, nos van a decir, bueno, salimos de esta crisis o vivimos esta crisis
Y fuimos capaces de construir nuevas costumbres escolares. Yo creo que todos nosotros, ¿no es cierto?, docentes que trabajamos en un establecimiento educacional, igual que los asistentes de la educación o los jardines infantiles, tenemos un decálogo o tenemos un proyecto educativo que tiene valores a la base. Bueno, reconstruyamos desde ahí. Busquemos esos proyectos educativos que yo les aseguro que vamos a encontrar la forma de volver a reconstruir en este nuevo escenario que hoy día se nos plantea hacia adelante. Pero es bien importante que tenemos que reconocer en conjunto, ¿no es cierto?, dónde están nuestras limitaciones, cuáles son nuestras barreras y cuáles son nuestros miedos, para poder empezar a transitar desde ahí. Por eso, vuelvo a hacer hincapié en esta idea. Hablemos de nuestras emociones, hablemos de nuestros sentimientos, con otros, en conjunto. Tengamos esta contención emocional de poder ponerle nombre a las emociones y poder entender por qué nos ocurren con nuestros colegas, con aquellos que llevábamos mucho tiempo trabajando. Cuando teníamos ese recreo, ¿no es cierto?, y nos juntábamos a tomar desayuno, bueno, transformemos esto y hagámoslo en una nueva realidad. Conversemos de lo que hoy día nos está pasando. Yo les aseguro que en conjunto vamos a encontrar muchas más soluciones. ¿Por dónde comenzar? Lo primero es que nosotros tenemos que estar bien y hay que cuidarse. Y en eso el autocuidado es importante. Llevamos 4 meses en una situación distinta. Y ahí, en el fondo, tenemos que tener algunos seguros para este autocuidado. Por ejemplo, rutinas. ¿Qué rutinas tenemos ahora? Y asegurar esas rutinas, que hoy día obviamente se tienen y están en directa relación con lo que hoy día vivimos en nuestros hogares y en nuestras casas. ¿Cuáles son esas rutinas? Porque eso da orden, eso da estructura, eso permite organizarnos. ¿Cómo nos estamos alimentando? No es una pregunta cualquiera. ¿Estamos respetando los horarios? ¿Almorzamos a la hora que corresponde? ¿Qué estamos comiendo? ¿Nos estamos alimentando bien? ¿Qué pasa con las horas de sueño? ¿Estamos respetando nuestro horario de sueño? Hay muchos estudios hoy día, yo creo que ustedes lo han visto y han podido leer, que una de las cosas que ha afectado la cuarentena tiene que ver mucho con la dificultad que hay para dormir, que tiene mucho que ver con la angustia, ¿no es cierto?, y con la ansiedad. ¿Tenemos tiempo para jugar con nuestros hijos, para reírnos, para acordarnos de todas esas experiencias acumuladas que tenemos, para recordar, para poder proyectar, para darle sentido a lo que hoy día nos está pasando? Hemos creado algunas costumbres, algunas cosas entretenidas en este tiempo. ¿No hemos dado el espacio para el humor? El tema del autocuidado es importante. Yo tengo que estar bien para poder contener y acompañar a los alumnos y a nuestros estudiantes. Entonces, se me ocurrió algo. Yo dije, bueno, el COVID es algo que hoy día lo hemos escuchado, ¿no es cierto? Es una palabra que ya es parte de nuestra realidad. Entonces, dije, a ver, si hablamos de un acompañamiento que sea positivo, este acompañamiento de ir con el otro, ¿no es cierto?, de esta escucha atenta, de en conjunto volver a resignificar y a trabajar unidos, juguemos con las letras. Juguemos con la C, con la O, con la B corta, la I y la D, para que nos podamos acordar cuando hagamos acompañamiento positivo y podamos trabajar con nosotros mismos y con los que nos toca acompañar. Entonces, la C. Lo primero que se me ocurre cuando, en el fondo, me imagino la letra C, es la palabra cuidar. Nos tenemos que cuidar nosotros, nos tenemos que cuidar nos tenemos que cuidar entre, ¿no es cierto? Y tenemos que cuidar a otros. Por lo tanto, el cuidar es una acción clave en el acompañamiento. A nivel de directivo, ¿no es cierto?, tenemos un rol fundamental de cuidar a nuestros docentes, de cuidar a nuestros asistentes de la educación, a toda una comunidad educativa y de cuidarnos entre nosotros. Tenemos que tener esa capacidad, ¿no es cierto?, de rescatar esas experiencias. Esas experiencias, las escuelas acumulan mucha experiencia y desde esa experiencia es de donde tenemos que sacar aquellas claves para cuidarnos y para trabajar a través de nuestros equipos.
Mientras mejor lo hagan, mientras más me cuide yo, mientras más nos cuidemos entre nosotros, más van a aprender los niños y además mejor vamos a ser nosotros. Tener claro qué es lo que queremos. Debemos potenciar a nuestro equipo. Tenemos que estar disponibles. Tenemos que ser capaces de traspasar esa experiencia. Hay mucha experiencia acumulada en las escuelas que muchas veces se pierde. Es el momento de rescatarla, de contacto, de conocimiento. Tenemos que estar disponibles. Tenemos que estar disponibles para contestar las llamadas. Si no podemos contestar, tenemos que llamar de vuelta. Lo mismo con los correos, con los WhatsApp, etc. Tienen que sentir los otros que estamos ahí. Y estamos para cuidarnos y para cuidar. La O, de organizar. Dijimos que la estructura de la escuela se cayó. De alguna forma, ¿no es cierto? Hoy día está vacía, está en silencio. Ya no tenemos horario, lo hemos tenido nosotros que ir armando nuestro horario. Aunque no sepamos el futuro, porque hoy día ninguno de nosotros sabe cuándo vamos a volver a la normalidad y si es que vamos a volver a la misma normalidad, cuándo vamos a reabrir las escuelas, debemos liderar con convicción, especialmente en estos tiempos de incertidumbre y cambio. A pesar de no saber, tenemos que dar señales, tenemos que lograr dar señales de calma, tenemos que poner metas, aunque sean metas cortas, y decir, para allá vamos. No se trata acá de aparentar, de decir, aquí no ha pasado nada o todo está bien. Eso nadie hoy día lo cree, ¿no es cierto? Sabemos que no todo está bien. Sabemos que no tenemos todas las respuestas y está bien no tener todas las respuestas. Pero estamos ahí y tenemos que, dentro de esta poca estructura, ¿no es cierto?, y de esta incertidumbre, tenemos que entregar certeza. Tenemos que comunicar y también tenemos que dar espacios para que nos puedan comunicar lo que está pasando. Tenemos que decir, tenemos que ser transparentes, lo que sabemos y lo que no, y mirar hacia adelante. Vamos avanzando, como han pasado las estaciones, ¿no es cierto? Ha pasado el tiempo también. Hay oportunidades y tenemos que aprovechar las oportunidades. Yo creo que hay muchas cosas que en este tiempo hemos podido rescatar, experiencias increíbles que han surgido buscando soluciones nuevas a problemas desconocidos. La creatividad que hemos visto de muchos docentes, de muchos asistentes de la educación, con este compromiso de decir, ¿sabes qué? Tenemos que llegar. Y a pesar de no tener conectividad, nuestros alumnos no se van a quedar sin atención. Bueno, enriquezcámonos de esa experiencia. Todas esas experiencias tienen valores a la base que son importantes de transmitir y que además son importantes de compartir, de demostrar que se puede. Entendiendo, ¿no es cierto?, que es difícil hoy día hacer clases de esta forma. Nada reemplaza la clase presencial. Nada reemplaza la clase presencial. Pero hoy día tenemos que buscar otras formas de enseñar. Y otras formas, sobre todo, de estar en contacto con nuestros equipos y con nuestros alumnos. La B, de vincularse. Hemos hablado del trabajo en red, de estar con otros, de conectarse frecuentemente con nuestros alumnos, con nuestros pares, de saber qué está pasando en nuestra comunidad educativa. Estamos vinculados a las personas con fortalezas y debilidades. Hoy día esto es mundial, no es solamente de nosotros. Hay mismos desafíos a nivel mundial. Importante conocernos y a lo mejor esta es una instancia. Yo le digo harto respecto al tema de que hay mucha gente que ha dicho que con esta vinculación virtual o la posibilidad de conectarse virtualmente ha podido tener conversaciones o conectarse con gente que a lo mejor en una rutina común y corriente o en una situación normal no lo había hecho. Aprovechemos. ¿Cómo podemos ayudarnos? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué estás pasando? En conjunto podemos salir adelante. Acuérdense que como personas humanas, ¿no es cierto?, nuestro desarrollo total siempre es en relación con otros, no conmigo mismo. Tengo que ser capaz de salir de mí para entrar en contacto con otros, para poder fortalecer esos vínculos. Y mientras más fuertes sean estos lazos, más y mejor vamos a salir adelante. Hay que saber pedir ayuda cuando lo necesito. La vida es verdad, es mucho mejor cuando otros están felices a causa tuya.
ya sea mediante un consejo, una palabra, simplemente porque escuchaste, contestaste el teléfono. Tratemos de mantener sesiones regulares con nuestras comunidades, sea por Zoom, sea por WhatsApp, o hoy día por los medios que podamos para comunicarnos. No tengamos reuniones grupales masivas, porque no nos podemos ver, cuesta que nos podamos escuchar todos, y tratemos de no cancelar las reuniones, o no cancelemos las entrevistas, o alguna conversación que nos pidió algún alumno. La I, de inspirar. Los adultos, en este contexto de pandemia, jugamos un rol importante con nuestros estudiantes y con nuestros alumnos, sea como padres o sea como docentes, que estamos al servicio de la educación. Nuestras palabras influyen en otros, y como hoy día, ¿no es cierto?, tenemos miles de sentimientos y emociones que nos dan vueltas en la cabeza, nos pueden traicionar. Por eso pónganle nombre a las emociones, pónganle nombre a los sentimientos. ¿Por qué me pasa esto? Y elijan las palabras con cuidado. Hay que pensar que cuando nos buscan porque quieren saber y quieren muchas veces entender cómo nosotros también estamos enfrentando esta situación. La retroalimentación es clave para nuestros alumnos, es efectiva, y también entre nosotros. ¿A quién le resultó? ¿Cómo le resultó? ¿De qué forma pudo trabajar con este grupo de alumnos, etcétera? ¿Cómo nos ayudamos? Este grupo de colegas, hicimos una reunión y ¿sabes qué? Pasó tal cosa. Clarificar claramente qué esperamos de alguien, qué es lo que esperamos que pase respecto al camino. ¿Cómo sientes que has avanzado? ¿Qué sientes que hoy día no te permite avanzar? ¿Qué desafíos tenemos? No nos olvidemos nunca del rol de adulto que tenemos. Es clave y es fundamental. Desarrollar. La de desarrollar. Es muy sano, les diría yo, tener esta disposición y esta apertura a seguir aprendiendo. Yo quiero seguir creciendo contigo, quiero salir fortalecido de esta crisis, aunque implique que me tengo que reinventar, que me tengo que rearmar completamente. Me han pasado muchas cosas. Siento que estoy complicado, pero sé que tengo que salir adelante. A pesar de, vamos que se puede. Incluso, aunque esto no sea agradable, y sé que va a ser muy difícil. No siempre lo sabemos todo, ni menos en esta situación. No tenemos todas las respuestas. No somos expertos en salud. Y no somos mejores que los otros tampoco. Aprender, sí, de nuestros errores nos permite mejorar y hacer ajustes. Si seguimos haciendo más de lo mismo y seguimos comportándonos como que estuviéramos en la escuela, vamos a conseguir los mismos resultados. Es el momento y tenemos la oportunidad de reinventarnos y también de reflexionar, de pensar cómo veníamos haciendo las cosas y de qué forma la podemos hacer mejor. Podemos buscar retroalimentación con nuestros colegas, con nuestros superiores, directivos, etc. ¿Cómo crees que resultó esta idea? ¿Se me ocurrió que sirvió de algo? Les tengo un desafío. ¿Cómo podemos hacer que esto se logre más rápido o se logre mejor? En conjunto, siempre se piensa mejor. Somos mucho más creativos. Siempre a problemas nuevos, soluciones diferentes. Los docentes, por formación profesional, somos creativos. Y muchas veces tenemos escondida esa creatividad por la estructura que tiene la escuela. Que salga. Y yo les diría que en este tiempo, por Dios que ha salido creatividad, por Dios que ha salido solidaridad. Hemos visto realmente experiencias y vivencias de ayuda y de salir en ayuda del otro, a pesar de que yo también estoy angustiado, a pesar que igual estoy agobiado. Impresionante. Cómo las comunidades educativas, escolares, se han puesto al servicio de aquel que lo está pasando peor que yo. Es impresionante. Todas estas experiencias nos tienen que servir para mirar hacia adelante. Algunas ideas importantes en este tiempo para que no nos olvidemos, porque muchas veces, acuérdense que no hay sentimientos buenos o malos, los sentimientos son, ¿ya? Y solamente tengo que ponerles nombre. Es bueno muchas veces, acuérdense que con los niños jugamos con las caritas felices, ¿no es cierto?
bueno, lo mismo, juguemos con las caritas felices, los tenemos en el celular, en el WhatsApp, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo amanecí hoy? ¿Qué carita tengo? Pero hay cosas que se nos olvidan muchas veces en este tiempo. Agradecer explícitamente. Yo te agradezco por que hoy día me escuchaste. Agradezco por que hoy día te preocupaste y me preguntaste cómo estás. Escuchar, pero escuchar, realmente escuchar. Suspender todo juicio de valor. Esa escucha atenta, que realmente demuestra que a ti importa cómo estoy, cómo me siento. Organizar encuentros de contención. Organicen encuentros de contención. Planifíquenlos. Es importante en este tiempo contenernos unos a otros, que esto que está contenido salga. Comunicar ideas, comunicar en forma transparente, transmitir mensajes esperanzadores, cuenten las cosas buenas. Hay noticias esperanzadoras, hay cosas muy bonitas que se están haciendo. Visibilícenla. Es contagiosa, acuérdense que la alegría es contagiosa. Estamos todos aprendiendo. De esto vamos a salir en conjunto, en redes de colaboración, no solos. Mientras más fortalecidas estén las redes de colaboración, mejor vamos a salir de este tiempo. Estar presentes a la distancia, se puede. Hay miles de formas hoy día, pero se puede. Y hacer más humano el día a día. Hoy día lo que está en el centro es la persona, no es la tarea. Es la persona. Se ha hablado mucho de la educación socioemocional, por algo. Porque es lo que hoy día hay, lo que está fluye, lo que uno olfatea en el ambiente son puros sentimientos que se reflejan en la mirada, en la cara, en cómo te saludo, en cómo estoy. No es fácil este tiempo y hay que ser más humano el día a día. Hay que rescatar lo positivo. Recuerden lo que se ha vivido en la escuela. Transmitan eso también a sus comunidades escolares. Y por último, esta es la mejor instancia para formar comunidades de aprendizaje. Comunidades escolares que aprenden en conjunto, que se organizan como comunidades de aprendizaje, con lo que significa ser comunidad. Yo estoy aquí, estoy para ti, estoy en el otro, con el otro y para el otro. Y en conjunto, como comunidad escolar, que tenemos un sello, porque tenemos un proyecto educativo, algo dice nuestro nombre, algo dice nuestra escuela que tenemos que transmitir. Y es en momentos de crisis cuando los valores tienen que sostener todo esto. No es fácil lo que estamos viviendo, pero les aseguro que vamos a salir mucho más fortalecidos. Desen el trabajo todos los días de poder escribir cómo se sienten, cómo están, por qué se sienten así. Y miren hacia adelante, porque en algún minuto, más luego, ¿no es cierto?, que tarde, va a llegar esa luz y vamos a volver a retomar una normalidad que a lo mejor, y lo más probable, que no sea igual. Nos vamos a volver a reencontrar en situaciones con distancia física y a lo mejor con condiciones diferentes. Pero ahí tenemos que estar bien, tenemos que estar dispuestos, ¿no es cierto?, de salir al encuentro de todos estos estudiantes, de todos estos niños que nos están echando de menos y que necesitan volver a reencontrarse con nosotros. Esto se puede y depende mucho de nosotros. Y depende de... Esto es un proceso que es complejo, pero que requiere mucho de un autoconocimiento profundo y de un autocuidado de cada uno de nosotros como adultos, en contextos que no son difíciles, pero en contextos que también nosotros podemos hacer que cada día sean un poquito más humanos, que cada día tengamos algo por qué agradecer y una sonrisa que entregar a aquel que nos necesita mucho más, a lo mejor que yo en este momento. Eso es lo que hoy día quería conversar con ustedes. Espero que algo de lo que les he podido transmitir les permita sentirse mejor y tengan claro que solos no están, que están con otros, y las gracias de las escuelas que son comunidades educativas, y hoy día más que nunca tenemos que sacarle lustre a eso. Muchas gracias.
Agradecemos a la directora de Educación Pública por su exposición y a los miles de saludos de todas las regiones de Chile. Damos paso a las preguntas que docentes y asistentes realizaron durante la charla. Fabián Espinosa consulta: ¿nuestro sistema escolar y programas de estudios son adecuados a los tiempos actuales? ¿Qué es lo importante de todas las actividades escolares? Yo creo que hoy día la priorización curricular que se ha hecho nos ayuda mucho a tu respuesta, en el fondo a tu pregunta, Fabián, en el sentido de que hay objetivos que son transversales y que apuntan al tema socioemocional. No hay que olvidarse nunca que hoy día yo creo que el gran desafío que nosotros tenemos es que la educación socioemocional no es paralela a, sino que se tiene que dar en y a través de los contenidos y en la sala de clase. Hay bastantes oportunidades de instancias formativas que son curriculares y extracurriculares que también vienen en los programas y que yo creo que hoy día es el momento de aprovecharlos y sacarles el mayor lustre posible, porque vamos a tener una vuelta, ¿no es cierto?, y un retorno a la escuela en algún minuto, en donde lo que va a primar va a ser lo socioemocional. Vamos a tener que contener a nuestros alumnos, nos vamos a tener que contener entre nosotros, y hoy día los conocimientos, los contenidos, los objetivos de aprendizaje tienen en sí el componente actitudinal que nos permite darle mucho más énfasis a esto. Por lo tanto, es una buena oportunidad de volver a repensar, y con la priorización curricular aún más nos facilita mucho más este trabajo. Mónica Aravena nos consulta cómo motivar a esos padres y familias cuya prioridad en estos momentos es subsistir. Difícil pregunta, complicada. Yo diría que más que motivar, lo que tenemos que tratar de hacer son redes de apoyo para estos padres que hoy día tienen que subsistir. Hay otros que no tienen esa necesidad, ¿no es cierto?, y que tienen a lo mejor más recursos, cómo lograr ponerlos en contacto para que se puedan generar redes de apoyo y de alguna forma ir en ayuda para que tengan esa esperanza de que van a salir. Yo creo que hoy día las redes de apoyo comunitarias escolares son clave y tenemos que ponerlas en funcionamiento. Y los que tienen la información de cómo ayudar y cómo operacionalizar esto son los mismos directivos de los establecimientos educacionales, y ustedes como profesores conocen a sus cursos, conocen a sus alumnos, y yo creo que tienen todas las oportunidades de poder sistematizar hoy día redes que funcionaban esporádicamente, hacerlos de forma sistemática. Felipe Morales consulta: ¿cómo podemos a nuestros niños en esta pandemia generar rutinas y no perder el desarrollo de aprendizaje de ellos? Felipe, mira, yo creo que organizando, primero, sistemáticamente, ojalá generando pequeños horarios que vengan dados desde nosotros como docentes, de decir, no sé, todos los días o día por medio, a tal hora, yo me voy a conectar a través de un WhatsApp, a través de redes sociales, o simplemente entregando material para que lo puedan ir resolviendo, y no olvidar que no sacamos nada con que resuelvan las guías o finalmente los ejercicios que entreguemos, si no hay retroalimentación de parte de nosotros. Entonces, esa sistematicidad o esa regularización de esas actividades se van a dar siempre y cuando nosotros hagamos ese seguimiento. Y obviamente eso implica utilizar los medios que hoy día tenemos disponibles para preguntar cómo te fue hoy, a lo mejor mandar un WhatsApp a la hora en que debería estar haciendo la guía, hasta que la rutina, uno sabe que los hábitos finalmente se crean por la práctica. Entonces, mientras más seguimiento nosotros podamos hacer, rutinario, de acuerdo a los recursos que tengamos disponibles, mejor vamos a crear esos hábitos y esas rutinas en nuestros alumnos. Víctor Miranda consulta: ¿cómo volver a reencontrarnos con nuestros alumnos si la distancia social se constituye en una barrera afectiva? Yo cambiaría el concepto. Yo creo que la distancia física no es igual a la distancia social. Está bien, tenemos que estar distanciados físicamente, pero creo que tenemos que buscar elementos y recursos para no perder el distanciamiento social. Es una de las claves de la escuela, ¿no es cierto? Lo presencial, pero también lo social. Entonces, ¿cómo hoy día, a través de los medios que ocupan los jóvenes, nos volvemos a reencontrar? Y vamos a tener que ser súper creativos,
pero no ocupar el mismo concepto. Distanciamiento social no es igual a distanciamiento físico. No hay que olvidarse que presencialmente podemos tener distanciamiento social, podemos tener esa lejanía, pero el distanciamiento físico no puede ser nuestra barrera para no volver a recuperar lo social y evitar un distanciamiento social. Hay medios tecnológicos hoy día y redes que nos permiten estar en contacto con los jóvenes, que además es parte de lo que ellos, o jóvenes y niños, diría yo, que hoy día ocupan las redes sociales, algo que ellos se comunican. Entonces, como nosotros como adultos también aprovechamos esas redes para mantenernos socialmente cercanos a ellos a través de una vinculación virtual, ¿ah? Pero yo creo que se puede. Fresia consulta, mis estudiantes no tienen acceso a conectividad, ¿cómo se evalúa? Fresia, sería bueno que nos pudieras escribir para saber de qué parte nos estás hablando. Cuando tú hablas de conectividad, yo supongo que me refiero que estás en zonas que tienen cero conectividad a Internet. Yo creo que una de las cosas que hoy día estamos trabajando para ver cómo podemos llegar, primero, si es que hay posibilidad de lograr una conectividad. Por eso para nosotros es bien importante que nos escribas y nos digas de dónde específicamente nos estás hablando, y estamos trabajando con distintas instituciones para ver cómo solucionamos el tema de la conectividad. Es difícil hoy día mantener ese contacto cuando no podemos ocupar redes sociales o no podemos ocupar medios tecnológicos que favorecen el contacto. Hay escuelas y tenemos experiencias que podríamos compartir contigo, que cómo lo han hecho para no perder sin conectividad, estar conectado con nuestros alumnos. Así que te agradecería que nos escribieras por el chat para poder ponernos en contacto contigo. Bárbara nos consulta, ¿cómo podemos reinventarnos en esta pandemia y seguir trabajando con foco en la educación? Bueno, primero hay una reinvención que es personal, que tiene que ver con nosotros mismos, es la primera. Y lo segundo es volver a repensar cómo diariamente, ¿no es cierto?, realizábamos educación y cómo vamos a tener que realizar hoy día. Abrir nuestra mente, cambiar el paradigma, eso es bien importante, porque tenemos que pensar completamente distinto con el contexto que hoy día tenemos y ver cuáles van a ser nuestras mejores opciones de acuerdo a nuestros recursos y a nuestra realidad para volver a conectarnos, para volver a educar. Hoy día tenemos miles de ejemplos. Yo creo que hemos sacado poco provecho, ¿saben qué? Algo que esto es mundial. No solamente afecta a la educación en Chile, sino que afecta a la educación a nivel mundial. Y las historias que hay de distintas partes, que se pueden leer en la web, que se pueden leer en distintas partes, son increíbles de todo lo que se ha hecho hoy día para hacer educación en tiempos de pandemia. Así que tenemos mil ideas que se pueden hacer, pero parto de una base. Si yo no me reinvento y cambio mi paradigma, es muy difícil que pueda repensar la educación de una forma distinta. Entonces, las pérdidas, ¿qué estoy dispuesto a perder para poder volver a partir? Y tengo que hacer esa pérdida, porque voy a tener que pararme al revés, en el fondo, y voy a tener que cambiar el paradigma. Es interesante, las crisis abren muchas oportunidades, aunque muchas veces, ¿no es cierto?, los contextos sean difíciles. Pero no se olviden, aquellos que son profesores de historia, yo soy profesora de historia, van a entender, los grandes creadores e inventores han surgido en las crisis. Miren las historias de aquellas cosas que hoy día nosotros son cotidianas, desde el automóvil a la luz y otras cuantas cosas más, han surgido en las peores crisis de la historia. Entonces, no perdamos esa oportunidad y no perdamos nunca esa capacidad en creer en nuestra capacidad de creatividad y de reinventarnos que tenemos como seres humanos. Mérida consulta, ¿cómo incentivar a los estudiantes en el avance de sus guías? ¿Cómo motivar a los adolescentes para mantenerse conectados con las sesiones de apoyo? Miren, hay una cosa bien interesante que ha ocurrido y que uno siempre mira, ¿no es cierto?, este tiempo desde la visión del adulto, pero los estudiantes, independiente que se les cerraron las escuelas, ellos usaban los medios tecnológicos, las redes sociales y todo esto como medios de entretenimiento. Y hoy día el gran desafío que nosotros tenemos es cómo le damos un sentido pedagógico a este entretenimiento. Ellos se manejan muy bien y mucho mejor que nosotros como adultos en todo lo que es uso de redes y usos de tecnología. Yo creo que
Hay un caso que leí hace poco de una profesora que se hizo exactamente la misma pregunta y la trabajó con sus alumnos y les pidió a ellos distintas ideas frente a un tema X. Lo que surgió de ahí es una explosión de creatividad impresionante que logró sacar la motivación desde lo más intrínseco de cada uno de estos estudiantes, porque buscaron soluciones en conjunto, aprovechando habilidades y competencias que tienen mucho más en este tipo de cosas los alumnos. Se motivaron con algo que para ellos es muy cercano, que es la tecnología, y en conjunto diseñaron distintas formas de aprendizaje y distintas formas de resolver las clases, las guías, etcétera. Entonces, yo creo que es interesante conversar con nuestros estudiantes y preguntarles, ¿cómo lo harías tú mejor? ¿Se te ocurre alguna idea? ¿Qué es lo que te gustaría? Y yo les aseguro que van a salir muchas y muy buenas ideas que hoy día podríamos aprovechar. Mónica Garretón consulta, si bien es cierto que nuestros estudiantes están con muchas situaciones económicas complicadas, no es menos cierto que igual quisieran poder usar el uso de la tecnología día a día. Es importante consultar, ¿se hará capacitación para el uso de la tecnología de los estudiantes? Es lo que debería venir, absolutamente, a raíz de la pregunta anterior. Hoy día, ¿cómo capacitamos a nuestros estudiantes? Aquí, a ver, lo que ha florecido fuertemente son todas las necesidades de las habilidades del siglo XXI, fuertemente. Y cómo hacemos que estos recursos tecnológicos, ¿no es cierto?, y el uso de estas habilidades tengan un uso pedagógico. Es lo que viene, y es lo que tiene que venir, porque es muy difícil pensar hoy día que el tema de la educación online, ¿no es cierto?, o de los medios virtuales, etcétera, no se van a seguir usando. Todo lo contrario, llegaron para quedarse. Y a lo mejor apresuraron un proceso que en el caso de Chile, ¿no es cierto?, estaba un poco más retrasado. En algunos otros casos de otros países, en donde el tema tecnológico, el uso de iPad o el uso de educación online era mucho más sistemático, no ha sido tan fuerte. Tiene que venir, hay que sistematizar estas prácticas, hay que darle nombre a las habilidades y a las competencias y hay que darle un buen uso de todo lo que son las redes sociales hoy día con un foco pedagógico, absolutamente. Para allá vamos. Y la última pregunta, directora. ¿Cómo motivamos a aquellos apoderados que ya han decidido en desertar o simplemente solicitar que su niño quede repitiendo? Mira, yo creo que todavía hay que pensar y ponerse en el lugar de los apoderados. Hoy día, lo mismo que estábamos hablando al principio, tienen una tremenda inseguridad. Para ellos es mucho más seguro que su hijo se quede en la casa, que vaya al establecimiento educacional, porque el establecimiento educacional puede ser un foco, ¿no es cierto?, de contagio, de un virus que no sabemos cómo se comporta, etcétera. Yo creo que hay que hacer un trabajo con las comunidades de los apoderados que es clave ahora en el segundo semestre. En conjunto con ellos hay que volver a pensar la escuela desde los protocolos de seguridad, desde cómo vamos a enfrentar el tema de la pandemia, cuáles son los protocolos que vamos a ocupar para evitar el contagio, etcétera. ¿Qué es lo que necesitan para en el fondo, seguridad? Demostrar que vamos a volver con talleres y con instancias de nivelación, de que tenemos un currículum que bajó los estándares. Yo creo que hay muchas cosas. Aquí es clave el tema de la comunicación y de la información. Hoy día tenemos estos apoderados, ¿no es cierto?, que están mirando esto desde fuera. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos tenido muchas respuestas y ahora es el momento de empezar a pensar, en el fondo, si tuviéramos que volver, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a trabajar? Y hay que trabajar con los apoderados. Yo aquí creo que es clave el tema de involucrarlos. Esto mismo que hablábamos al principio de los miedos, bueno, preguntémosles cuáles son los miedos, cuáles son los temores que tienen, qué es lo que ellos necesitan para que su hijo vuelva al colegio y ellos se queden tranquilos. Y yo les aseguro que vamos a revertir la tendencia. Para rematar, directora, son miles las preguntas que están llegando, pero Manuel Vergara consulta, ¿qué estrategias recomienda usted para implementar el acompañamiento, contención y apoyo tanto para los docentes y asistentes de la educación? Lo primero, aquí los equipos directivos juegan un rol clave. Espacios de contención planificados. Vamos a hablar de cómo nos sentimos. No podemos solamente, vuelvo a insistir, el liderazgo hoy día tiene que estar enfocado en las personas, no en la tarea. Rutinas claras, espacios de contención, escucha activa,
ocupar las duplas psicosociales del colegio. Nosotros no somos psicólogos, muchos de los directivos no son. Hay ayuda. Generar estos espacios y generarlos sistemáticamente y en forma organizada. Yo les diría que si logramos eso, vamos a lograr contener y vamos a lograr acompañar. Y también decirle a los docentes y a los asistentes de la educación, ustedes tenían rutinas y tenían estructuras de horario en sus establecimientos educacionales. El desayuno. Bueno, busquen instancias para que ojalá eso sea virtual y puedan y no pierdan ese contacto. Hay que estructurar estos espacios, hay que recuperar ciertas rutinas y hay que construir costumbres. Yo les diría que esas 3 líneas de acción son aquellas que hoy día los establecimientos educacionales, con sus equipos directivos a la cabeza, tienen que empezar a liderar para lograr una contención efectiva y un acompañamiento positivo de lo que implica este periodo. Agradecemos a todos y a todas quienes nos acompañaron en el primer ciclo webinar de la educación pública, Educando en la Pandemia. Muy buenas tardes, directora. Muy buenas tardes y muchas gracias. Espero que tengan una muy buena semana a todos y a todas.